científicos encontraron una nueva estatua en la isla de Pascua dentro del cráter de un antiguo volcán. Estaban seguros de que ya habían catalogado todos los Moai. Así es como llaman a esos famosos gigantes de piedra. Pero este descubrimiento cambia lo que sabemos sobre ellos. En primer lugar, los Moai rara vez estaban solos, por lo que es posible que haya más historias sobre ellos en esa zona. En segundo lugar, es el primer Moai encontrado en el fondo de un lago. Los científicos estaban trabajando en un proyecto para restaurar el humedal en el cráter del volcán cuando se toparon con la estatua. El lago que estaba aquí comenzó a secarse en 2018. Durante al menos 200 o 300 años, tenía casi 3 metros de profundidad. Por lo tanto, sería imposible para los humanos construir o colocar una estatua en el fondo. Los científicos creen que los Moai tienen más de 500 años. Es posible que los habitantes Rapa Nui que los construyeron hayan traído la estatua aquí cuando el lago estaba seco. El nuevo hallazgo resultó ser de 1,5 metros de altura, más pequeño que las otras estatuas de la isla. Es una figura de cuerpo completo con rasgos reconocibles. Los investigadores también planean realizar datación por radiocarbono para averiguar la edad exacta de la estatua. No quieren removerla del lugar donde fue encontrada porque los miembros más antiguos de la comunidad Rapa Nui desean que permanezca donde está. Las estatuas Moai mantuvieron a los científicos desconcertados durante siglos. Sabían que fueron construidas como una dedicación a los jefes de la isla, pero nadie podía entender por qué eligieron estas ubicaciones específicas para colocarlas. La mayoría se encontraron a lo largo de la costa de la isla. Los investigadores de la Universidad de Binghamton en Nueva York decidieron estudiar estos lugares más detenidamente y descubrieron que estaba relacionado con el agua. La isla de Pascua tiene un suelo volcánico poroso que absorbe la lluvia con facilidad, por lo que no hay suficientes arroyos o ríos y hay muy poca agua dulce. Hace cientos de años, los habitantes de la isla dependían de la descarga de aguas subterráneas para obtener agua potable. El agua almacenada profundamente bajo tierra en capas de roca o suelo, llamadas acuíferos, alcanza un punto donde fluye hacia la superficie. Cuando esta agua subterránea emerge cerca de la costa, se mezcla con el agua salada del mar, pero el nivel de sal permanece lo suficientemente bajo como para que el agua sea potable. Los isleños solían recoger esta agua de los lugares donde brotaba. Y parece que por eso construyeron los Moais a lo largo de la costa, cerca de su fuente de agua más importante. Los cuerpos principales de la mayoría de las estatuas se hicieron de toba volcánica extraída de una cantera local que solía ser un volcán. Este material es fácil de tallar, pero no tan fácil de transportar. Por eso probablemente los investigadores encontraron más de 300 Moai sin terminar en la cantera. El resto está ubicado en diversos lugares mirando hacia las aldeas. Parece que las estatuas fueron talladas mientras yacían sobre su espalda. Luego, los escultores las desprendieron de la roca, las trasladaron cuesta abajo y las colocaron en posición vertical para terminar el trabajo. Cuando estuvo terminado, era momento de mover la estatua a su plataforma. Y estamos hablando de mover estatuas que pesaban alrededor de la mitad de lo que pesa una casa de un solo piso sin amueblar, sin un automóvil ni ningún equipo moderno por 5 kilómetros. Los lugareños debieron haber inventado algún método de transporte original. Los científicos intentaron recrearlo y arrastraron réplicas de Moais en trineos de madera. Pensaron que alguien podría haber utilizado palmeras con ese fin, pero esta teoría ha sido desacreditada. El experimento más exitoso hasta ahora fue usar cuerdas para mover la estatua por el camino en posición vertical. Esto suena bien, porque las leyendas locales de Rapa Nui mencionan que los Moai caminaron desde la cantera. Y, por supuesto, necesitaban un buen camino para llegar allí. A principios del siglo XX, la investigadora Catherine Routledge descubrió una red de caminos de 800 años de antigüedad en la isla. Era un conjunto de senderos de casi 5 metros de ancho que partían de la cantera. Ella pensaba que esos caminos eran ceremoniales. En aquel entonces no era una científica famosa, por lo que la mayoría ignoró la teoría. Varias décadas después, el famoso aventurero y arqueólogo noruego Thor Heyerdahl publicó su teoría.
Mencionó que los caminos estaban allí exclusivamente para transportar los moai, y por alguna razón, algunas de las estatuas se cayeron en el camino. Pero en 2010, los investigadores descubrieron que las estatuas llegaron a sus destinos finales, porque todas estaban colocadas sobre plataformas ocultas. El piso del camino tenía forma de U, por lo que arrastrar estatuas inmensas por allí no sería fácil. Aún puedes encontrar estos caminos en la isla y verlos en imágenes satelitales. Antes se creía que los Rapa Nui hicieron que la isla de Pascua se volviera inhabitable y arruinaron su propia civilización. Sin embargo, un nuevo estudio que utilizó datos de detección remota y aprendizaje automático afirma que la población de la isla no creció demasiado ni colapsó. En cambio, los isleños descubrieron cómo vivir en este desafiante lugar y mantuvieron su población pequeña y estable durante cientos de años. Los investigadores encontraron asombrosos jardines de roca como prueba de esta nueva teoría. La isla de Pascua, o Rapa Nui, es uno de los lugares más remotos del mundo donde habita gente. Está rodeado por el Océano Pacífico. Chile central se encuentra a 3.500 kilómetros al este y la Polinesia francesa a 4.200 kilómetros al oeste. La isla, de 163 kilómetros cuadrados, está compuesta completamente de roca volcánica. Pero los volcanes dejaron de hacer erupción hace mucho tiempo, por lo que el suelo de Rapa Nui ha perdido la mayoría de los nutrientes útiles que la lava solía aportar aquí. Además, es más seco que las islas tropicales, y sus aguas profundas hicieron que la pesca fuera mucho más difícil para los colonos, ya que no había lagunas poco profundas ni arrecifes para pescar. Entonces, los isleños idearon un método de cultivo inteligente llamado jardinería de rocas para sobrevivir. Colocaron rocas de diferentes tamaños sobre el suelo y plantaron cultivos como batatas y taro entre las rocas. Las rocas protegían a las plantas de los vientos fuertes y del aire salino y ayudaban a regular la temperatura del suelo. También liberaban minerales lentamente en el suelo, haciéndolo más saludable para cultivar alimentos. Algunos isleños todavía usan estos jardines, aunque no producen mucha comida. En lugares como Nueva Zelanda, las Islas Canarias y el suroeste de los Estados Unidos se han utilizado técnicas similares para cultivar en entornos difíciles. Mientras los científicos resuelven los misterios de Pascua, la isla misma les está enseñando algo nuevo sobre cómo funciona el manto terrestre. Durante años, pensaron que se movía como una lenta cinta transportadora, llevando consigo las placas tectónicas. Pero un nuevo estudio realizado por geólogos de Cuba, Colombia y los Países Bajos está desafiando esta idea. Utilizaron un método especial llamado datación por circones para determinar la antigüedad de la isla. Los circones son diminutos cristales que se forman cuando el magma se enfría y contienen trazas de uranio que con el tiempo se transforman en plomo. Así que los científicos midieron este cambio para determinar la edad de los circones. Y se sorprendieron cuando vieron que algunos circones eran mucho más antiguos de lo esperado, alrededor de 165 millones de años. La isla en sí tiene solo 2,5 millones de años. Los científicos descubrieron que estos antiguos circones provienen de lo profundo del manto, bajo la placa tectónica, a través de magma de actividad volcánica anterior. Los volcanes de la isla de Pascua son parte de un grupo llamado volcanes de punto caliente, formados por columnas calientes de roca que ascienden desde las profundidades de la Tierra. Normalmente, estas columnas... Bienvenido a Rapa Nui, mejor conocida como Isla de Pascua. Este es un pequeño punto en el vasto Océano Pacífico, ubicado a casi 3.500 kilómetros de la costa de Chile. Esta isla es famosa por sus enigmáticas estatuas llamadas moais. Este lugar también alberga uno de los sistemas de escritura más misteriosos del mundo, el rongorongo. Fue encontrado en 27 pequeñas tablillas de madera. Durante años, historiadores han estado discutiendo acerca de la verdadera historia de estas tablillas y ahora podríamos haber encontrado la verdad. Los humanos pisaron por primera vez esta isla en el siglo XII. Durante muchos años fue el hogar del pueblo Rapa Nui. Este estaba bastante aislado allí en el Océano Pacífico hasta que los europeos llegaron al lugar en la década de 1720. Los europeos llevaron consigo muchos problemas, por lo que dejaron con vida solo una pequeña fracción de la población nativa. Más tarde, en el siglo XIX, un misionero llamado Eugenio Eyraud fue a la isla y descubrió tablas de madera con símbolos intrincados tallados en ellas.
Él escribió sobre lo maravillosas que son, que había cientos de ellas en la isla y que se podían encontrar en cada hogar. Pero desafortunadamente no todas sobrevivieron hasta nuestros días. Solo nos quedan 27 de ellas. Algunas se deterioraron mucho por el clima, fueron quemadas o dañadas de alguna otra manera y ahora están dispersas por todo el mundo en museos y colecciones privadas. Muchos de los artefactos del idioma fueron trasladados a Tahití y luego a Europa por los europeos, quienes no dejaron ninguna en la isla de Pascua misma. Las 4 tablas sagradas encontraron su hogar en una congregación en Roma. Fueron estas las que se utilizaron en el reciente descubrimiento que mencionamos. Durante años los historiadores han discutido si este sistema de escritura fue creado por los propios isleños o si lo tomaron prestado de los europeos. Para descubrir la verdad, decidieron utilizar una técnica llamada datación por radiocarbono. Todos los materiales orgánicos como la madera, el carbón, etc., contienen una pequeña cantidad de una forma radioactiva de carbono llamada carbono 14. Cuando la vida llega a su fin, las cosas dejan de absorber carbono 14 y la cantidad que tenían comienza a decaer con el tiempo. Al medir cuánto carbono 14 queda en una muestra, se puede estimar la antigüedad de esta muestra. Así es como hemos descubierto la edad de muchos fósiles y artefactos. Y fue con este método que examinaron la edad de algunas tablas rongorongo. 3 de ellas fueron fabricadas a partir de árboles que crecieron en el siglo XVIII o XIX, lo cual coincidía con la llegada de los europeos a la zona. Sin embargo, una de ellas es anterior a la primera visita de los europeos a la isla. Existen 2 razones para creer que el pueblo Rapa Nui creó este sistema de escritura por sí mismo. Primero, el rongorongo funciona de manera diferente a las lenguas europeas. Descifrarlo es una tarea bastante difícil. A diferencia del inglés, este idioma cuenta con más de 400 glifos únicos, ninguno de los cuales se parece a ningún sistema de escritura conocido. Ha habido muchos intentos de descifrar este lenguaje, pero ninguno de ellos ha resultado exitoso hasta ahora. Y en segundo lugar, se muestra que una de las tablas es de alrededor del siglo XV, antes de la llegada de los europeos. El problema es que la datación por radiocarbono solo puede decirnos cuándo se taló la madera con la que se hizo la tableta, no cuándo se escribió en ella. Y dado que solo contamos con una tablilla como referencia, esto no es suficiente para estar completamente seguros. Por otro lado, ¿por qué y dónde conservarían madera cortada durante más de 200 años solo para tomarla un día y escribir algo en ella? Sin embargo, los antropólogos e historiadores dicen que es posible. La escasez de recursos madereros podría haber llevado a los isleños a reutilizar la madera a la deriva antigua, que podría ser siglos más vieja que la propia escritura. Esto es conocido como problema de la madera vieja en arqueología. Además, la tabla parece estar muy bien preservada. Fue protegida de los insectos dañinos para la madera, la humedad y demás. Por eso ha sobrevivido a lo largo de los siglos. Lo que sea que esté escrito en ella probablemente era importante para el pueblo Rapa Nui. Todo esto son conjeturas e indicios, pero los científicos son cautelosamente optimistas. Creen que el rongorongo podría ser uno de los raros casos de invención de una escritura independiente, como los de los sumerios o los egipcios. Sin embargo, necesitamos más evidencia. En el idioma Rapa Nui, rongorongo significa recitar o declamar. No todos podían escribir, solo unos pocos selectos. Probablemente solo la élite de la isla de Pascua, principalmente hombres, conocía y podía leer este idioma escrito. Después de la colonización, ninguno de ellos sobrevivió. Así que ahora tenemos que exprimirnos el cerebro para tratar de averiguar qué está escrito aquí. En primer lugar, los académicos no pueden ponerse de acuerdo sobre qué tipo de escritura es. Ni siquiera estamos seguros de que este fuera su idioma. Pero incluso si lo fuera, no sabemos si se trata de una forma primitiva de escritura o un sistema completamente desarrollado. En la década de los 90, un lingüista llamado Stephen Roger Fisher creyó que podría haber descifrado la estructura del rongorongo. Su idea era que estas tablas transmitían cosmogonías. Las cosmogonías son historias o narrativas que explican cómo se creó el universo y cómo surgieron los fenómenos naturales. A menudo provienen de tradiciones y culturas antiguas como las que se encuentran en la Polinesia Oriental. Las tablas podrían haber tratado sobre temas como cómo comenzó el mundo, de dónde proviene todo y cómo se formaron diferentes aspectos de la naturaleza como las estrellas o las montañas. Esto también explicaría por qué solo la élite sabia podía escribir.
Fisher pensaba que el rongorongo era una mezcla de sistemas logográficos y semasiográficos, lo que significa que algunos símbolos representan palabras habladas, mientras que otros representan ideas o conceptos. Para descifrarlos sería muy difícil porque requiere una memoria extensa y conocer el contexto, ya que los símbolos son más como sugerencias que como expresiones completas. Sin embargo, otros expertos en idiomas no estuvieron de acuerdo con sus ideas. Estos señalaron que había problemas con la forma en que había armado su teoría. Lamentablemente, Fisher no pudo demostrar esta hipótesis. Quizás son solo dibujos. Si observamos las tablas, hay algunas cosas que parecen reconocibles. Personas, animales, plantas y formas geométricas. Hay algunos pájaros. Uno de ellos se parece a una fragata, ave que el pueblo Rapa Nui asocia con la deidad Makemake. También hay peces, 100 pies y así sucesivamente. O al menos estos glifos se parecen a ellos. ¿Podría ser solo arte o una forma de decoración? Tal vez, pero hay algunos problemas. Los glifos muestran un alto grado de complejidad y estructura. También mantienen el mismo estilo. Por ejemplo, hay varios símbolos que muestran algo parecido a un humano con la mano levantada. La única diferencia son las cabezas distintas. Como si no fuera lo suficientemente complicado, este estilo de escritura único también utiliza un sistema conocido como bustrofedón invertido. Esto significa que cada línea alternativa se voltea boca abajo, por lo que no se parece a nada visto en otro lugar. No sabemos por qué giraron la tabla de esta forma después de cada línea. Pero todo esto demuestra que tenían algún tipo de sistema y organización detrás de estos símbolos. Además, parece que usaban estas tablillas todos los días con algún propósito práctico. Sin embargo, hay algo de esperanza para el futuro. Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y otros programas informáticos podrían ayudarnos a entender los idiomas perdidos. Ya hemos comenzado a crear algoritmos que podrían ayudarnos a resolver otros misterios. Las cabezas gigantes de la isla de Pascua son tan conocidas que incluso tienen su propio emoji. Su verdadero significado ha sido un misterio durante cientos de años, pero parece que al menos sabemos cómo se construyeron y se transportaron al lugar donde quedaron para siempre. Las estatuas Moai constan de 3 partes: un gran cuerpo amarillo, un sombrero o copete rojo y unos ojos blancos incrustados con un iris de coral. Se construyeron casi 1000 estatuas. Los cuerpos principales de la mayoría se hicieron con toba volcánica de una cantera local que alguna vez fue parte de un volcán. El material es fácil de tallar, pero no tanto de transportar. Probablemente por eso los investigadores encontraron más de 300 moai inacabados en la cantera. El resto permanece en diversos lugares frente a los pueblos, como si vigilaran a los lugareños. Se cree que estas estatuas fueron talladas boca arriba. Después, sus creadores las separaron de la roca, las movieron ladera abajo y las colocaron en posición vertical para terminarlas. Luego había que colocar la estatua en su plataforma. Ahora bien, si alguna vez has trasladado una casa, sabes lo complicado que puede ser. Así que imagínate tener que trasladar una estatua que pesa aproximadamente la mitad que una casa, sin un coche ni ningún equipo moderno a una distancia de 5 kilómetros. Los lugareños deben haber ideado alguna forma original de hacerlo, y los científicos han intentado recrear el trabajo. Por ejemplo, intentaron tirar de réplicas de moai con trineos de madera. Pensaron que se podría haber utilizado palmeras para este fin, pero esta teoría no funcionó. El experimento más exitoso hasta el momento fue atar cuerdas para llevar la estatua por el camino en posición erguida. Este método parece ser el correcto porque las leyendas de los Rapa Nui mencionan que los moai caminaban desde la cantera. Y por supuesto necesitaban un buen camino para llegar a su destino. A principios del siglo XX, la investigadora Catherine Routledge identificó una red de carreteras de 800 años de antigüedad en la isla. Se trataba de un montón de caminos de unos 5 metros de ancho que salían de la cantera. Sin embargo, ella pensó que esos caminos eran ceremoniales y no construidos solo para las estatuas. Por aquel entonces no era una científica famosa, así que los demás ignoraron sus teorías. Varias décadas después, el famoso aventurero y arqueólogo noruego Thor Heyerdahl publicó su teoría. Afirmó que las carreteras se construyeron exclusivamente para transportar los moai y que algunas de las estatuas se dejaron caer a lo largo de los caminos por alguna razón. Pero en 2010, los investigadores descubrieron que las estatuas no se dejaron caer al azar.
De hecho, llegaron a su destino final ya que todas estaban colocadas en plataformas ocultas. Además, el suelo de las carreteras tenía forma de U, por lo que arrastrar enormes estatuas por ahí no sería fácil. Todavía se pueden encontrar unos 25 kilómetros de estas carreteras en la isla e incluso se observan desde las imágenes satelitales. Tal vez parece que Catherine Routledge tenía razón. Los caminos se construyeron probablemente para los peregrinos que iban a un volcán sagrado y los moai que se alzaban junto al camino eran señales indicadoras. Al otro lado del mundo, en el sur de Inglaterra, se esconde otro misterio hecho de piedra. Una enorme ilusión sonora, un símbolo de unidad, un cementerio o algo más. Los científicos siguen debatiendo la finalidad de Stonehenge. Los constructores neolíticos tardaron unos 1500 años en construir esta belleza, formada por unas 100 piedras erguidas en círculo. Millones de turistas acuden cada año a contemplar el monumento y sus protectores han estado preocupados por la moderna carretera que serpentea por la zona. Este camino moderno ahora está hundido en el suelo por debajo del nivel de la hierba. Y aunque los arqueólogos suponían que podían encontrar una carretera más antigua en un nivel inferior, no tenían muchas esperanzas. Pero cuando quitaron una capa de asfalto, observaron dos zanjas paralelas casi perpendiculares a la carretera. Las zanjas conectaban los tramos acortados de la avenida, que es como llaman los arqueólogos al antiguo camino que conducía a Stonehenge. Esto demuestra que los antiguos moradores visitaban el monumento para sus propósitos y probablemente para realizar algunas ceremonias. Otro hallazgo interesante durante un verano muy seco fueron 3 marcas de parches secos dentro del círculo de piedras. Parece que las dejaron 3 enormes rocas. Así pues, Stonehenge podría haber sido un círculo completo en otro tiempo. En 2021, unos arqueólogos hallaron una calzada romana sumergida en la laguna de Venecia. El hecho de que estuviera allí, en el fondo, a lo largo de casi 1200 metros, es una prueba de que los romanos estuvieron en la zona antes de que subiera el nivel del mar y la inundara. Esto respalda la teoría de que aquí hubo un asentamiento importante siglos antes de que se fundara Venecia en el siglo V de nuestra era. Los antiguos romanos eran buenos en muchas cosas, y una de ellas era construir carreteras. Al parecer, no les asustaba trabajar en los terrenos más complicados. Los escáneres han demostrado que la antigua calzada se construyó justo en la playa, lo que requiere una gran habilidad. Imagina un pueblo de hace más de 1000 años congelado en el tiempo. Aún hay alimentos a medio comer en las mesas y objetos personales abandonados. Todo se conserva así de bien porque está cubierto de ceniza volcánica. Los investigadores encontraron este sitio en 2011 en el actual El Salvador. Creen que hubo una celebración masiva en una aldea maya llamada Serena hace más de 1400 años. Todo el pueblo estaba allí, preparando el templo principal para un ritual, cuando un volcán cercano entró en erupción. Los más de 200 habitantes no tuvieron tiempo de volver corriendo a sus casas. Para salvar sus vidas, tuvieron que huir de la plaza y correr hacia el sur por un camino elevado llamado Sacbe. Consiguieron escapar de las columnas de ceniza volcánica. Además de ser un superhéroe y salvar a toda la gente, el camino tenía otra característica genial. Todas las carreteras Sacbe tenían una capa exterior de piedras, pero esta estaba hecha de ceniza. Irónico, ¿verdad? Esto demuestra que los mayas no solo utilizaban piedras para construir sus caminos. Unos arqueólogos descubrieron varias monedas en Jerusalén cuando excavaban una antigua calle. Al ver las fechas de acuñación, se dieron cuenta de que la calle se había construido cuando Poncio Pilato era el gobernador romano de Judea. Como era el gobernante local, debe haber dado la orden de construir la calzada. Lo más probable es que los peregrinos utilizaban este camino para llegar al monte del templo para el culto. La calzada, en cuya construcción se emplearon más de 10.000 toneladas de piedra caliza, era casi tan ancha como un autobús londinense. Llevaba allí 2000 años. No es habitual encontrar una calzada tan lujosa, y no está claro por qué un gobernador romano gastaría tanto dinero en ese proyecto. Probablemente fue un intento de agradar a la población de la ciudad. Además, era una buena forma de demostrar que tenía dinero e influencia. El Old North Trail es una antigua carretera que los habitantes de Norteamérica utilizaron durante 10.000 años, primero a pie, luego con perros y finalmente con caballos. Los primeros viajeros recorrieron el continente por sus caminos a lo largo de miles de kilómetros mucho antes de que llegaran los europeos, e incluso durante la última glaciación.
Lo utilizaban para transportar mercancías, visitar parientes, encontrar pareja o simplemente explorar. Los investigadores siguen encontrando pruebas de que las historias y leyendas de los indios pies negros sobre este camino son reales. E incluso podría ser la ruta que sirvió a una de las migraciones humanas más importantes. Los pueblos que cruzaron desde Asia por el puente terrestre de Bering hace unos 15.000 años y se asentaron en Norteamérica podrían haber utilizado el corredor libre de hielo a lo largo de las rocosas, que más tarde se convirtió en parte de esta ruta. La carretera de Nakasendo se construyó en el siglo XVII durante el período Edo de la historia japonesa para unir Kioto y Tokio. La carretera de 500 kilómetros de longitud atraviesa cadenas montañosas y desciende hasta la llanura. Era uno de los 5 caminos principales que utilizaban los señores feudales y sus familias para viajar a la capital. En la ruta había 69 estaciones de posta donde los viajeros podían pernoctar. La carretera se construyó para caballos y peatones, ya que los japoneses no utilizaban carros, y todavía se pueden recorrer a pie algunas partes de la ruta. Las estatuas Moai llevan cientos de años orgullosamente erguidas. En otros tiempos, los habitantes de la isla se esforzaban muchísimo para esculpir estas grandiosas obras, y de pronto dejaron de hacerlas. ¿Por qué? Descifremos este misterio. La isla de Pascua, situada a 4.000 kilómetros al este de Tahití, tiene una superficie de 163 kilómetros cuadrados. Se trata de una de las islas más aisladas del mundo. En otros tiempos estaba cubierta de bosques repletos de árboles y helechos, pero cuando llegaron los primeros humanos cerca del año 400 después de Cristo, los bosques desaparecieron poco a poco. A partir del año 1250, las estatuas Moai comenzaron a aparecer por todas partes. Se construyeron con distintos tipos de roca: ceniza volcánica comprimida, basalto, traquita y escoria roja. Al tratarse de una isla volcánica, estos eran todos los ingredientes que los creadores de las estatuas podían utilizar. Una vez que terminaban su trabajo, las cubrían con piedra pómez. Los rostros de las estatuas son diferentes. Todas tienen expresiones distintivas, cejas pobladas y narices grandes. Los brazos están tallados en el cuerpo, y algunas hasta tienen sombreros. Hay casi 900 estatuas por toda la isla que difieren en tamaño. La altura promedio es de 4 metros y las más grandes alcanzan los 12 metros y pesan hasta 82 toneladas. Como tienen tantos rostros diferentes, algunas teorías afirman que representan y honran a antepasados, jefes y otras personas importantes que vivieron en la isla. Pero debido a la falta de pruebas claras, es casi imposible averiguar la verdadera función de los moais. En otros tiempos se erguían de manera elegante a lo largo de la costa y cuidaban a las personas, con sus espaldas mirando hacia el mundo espiritual del mar. Cuando los europeos descubrieron las estatuas Moai en el siglo XVIII, muchas ya se habían derrumbado y su construcción se había detenido mucho antes. Se dedicaban enormes esfuerzos a su fabricación. Los artesanos expertos pasaban mucho tiempo tallando lentamente las estatuas con picos básicos. Un equipo de hasta 6 personas trabajaba duro durante todo un año para hacer una sola de estas estatuas. Una vez terminada, a menudo debían transportarla a su lugar designado en la isla, hasta 18 kilómetros. Con la ayuda de la datación por carbono, los expertos descubrieron que las estatuas aparecieron cerca del año 1250 después de Cristo. Y de pronto, cerca del año 1500, el proceso se detuvo. Sus creadores dejaron sus cinceles de piedra donde los usaron por última vez. Solo una cuarta parte de las estatuas fueron instaladas donde debían. La mitad de ellas aún permanece en la cantera, mientras que otras se encuentran en el suelo a medio camino. Algo ocurrió en esta isla, y ese algo provocó que todos perdieran el interés por las estatuas. Hay muchas teorías sobre lo que pudo haber sucedido y en su mayoría están relacionadas con la deforestación. Es posible que los isleños utilizaran madera para trasladar las estatuas por la isla, posiblemente con la ayuda de trineos y cuerdas. También se especula que usaban troncos para hacer rodar las estatuas o canoas para llevarlas por el agua. Con el tiempo, la madera comenzó a agotarse, los árboles de la isla tardaban mucho en crecer y las ratas se comían la mayoría de las semillas. La gente le daba muchos usos a la madera y no solo la necesitaban para cosas prácticas, sino también para crear estatuas. Otra razón por la que los habitantes de la isla podrían haber dejado de construir las estatuas podría ser que estaban ocupados con otros proyectos. Los jardines de rocas eran cada vez más comunes debido a la población creciente. Eran excelentes para el suelo ya que lo mantenían caliente y lo fertilizaban al mismo tiempo. Los isleños dedicaban mucho tiempo y esfuerzo a la construcción de estas obras y simplemente no había tiempo suficiente para construir y trasladar las estatuas.
Otra teoría sugiere que las creencias cambiaron con los años. Supuestamente los habitantes veían las estatuas como una conexión con sus antepasados. Sin embargo, en algún momento los rituales que representaban una demostración de fuerza y resistencia ganaron relevancia. A partir de entonces, los isleños comenzaron a tallar imágenes relacionadas con las aves marinas que se convirtieron en los principales animales de la isla. Creían que sus antepasados los vigilaban a través de las aves en lugar de las estatuas, así que ya no había motivo para construir los moais. Bien, estas teorías podrían ser ciertas, pero el principal problema era que la pequeña isla no podía soportar una población creciente. Lo que antes era una tierra rica y cubierta de bosques se convirtió rápidamente en un paisaje estéril. Durante los primeros siglos, la población dependió de los recursos forestales, pero la agricultura cobró importancia a partir de 1550, cuando los bosques desaparecieron. Las tribus que antes trabajaban juntas para construir esas fantásticas esculturas pasaron a competir entre sí. Durante esta lucha por la tierra y los recursos, los moais fueron derribados porque la gente quería reducir su importancia. A lo largo de los siglos que siguieron, todas las estatuas fueron cayendo, pero no siempre deliberadamente. Muchas se dieron de forma natural debido al abandono. Algunas incluso terminaron en las aguas que rodean la isla y allí permanecieron un buen tiempo. Pero hubo un final feliz para estas estatuas. Más tarde volvieron a erigirlas, lo que proporcionó una gran experiencia a visitantes de todo el mundo. Si viajas a esta isla remota, probablemente la primera pregunta que te hagas no será cómo se hicieron las estatuas o cómo se trasladaron. Será cómo llegó alguien hasta aquí en primer lugar. Fue una de las hazañas más asombrosas de la historia. Los polinesios hicieron cosas extraordinarias. A partir del año 1500 a.C., este pueblo navegante comenzó a explorar el mundo con la ayuda de los inventos marinos más avanzados de su época. Navegaron por el océano en catamaranes y canoas. Primero llegaron al sudeste asiático y más tarde ocuparon otros varios lugares por todo el Pacífico. Llegaron a un lugar tan al norte como es Hawái en el año 900 a.C. y tan al sur como Nueva Zelanda en 1200 a.C. El viaje más lejano hacia el este fue, por supuesto, la isla de Pascua. En solo unos cientos de años, estos navegantes abarcaron un área de miles de kilómetros cuadrados. Simplemente memorizaban los lugares donde ya habían estado. De esta forma lograban navegar por todas partes. Utilizaban técnicas muy diversas. Observaban la salida y la puesta del sol durante el día y las estrellas los ayudaban por la noche. Si estaba nublado y los marineros no podían establecer la dirección visualmente, recurrían a otros métodos brillantes. Observaban los movimientos de las corrientes oceánicas y los patrones de las olas y prestaban atención a la bioluminiscencia del agua. Estas señales los ayudaban a localizar islas concretas. Incluso comprendían cómo las islas y los atolones a la distancia producían patrones de interferencia en el aire y el mar. Las aves también les proporcionaban indicios. Algunas de ellas migraban largas distancias de una isla a otra, lo que daba a los viajeros una conexión visual para su ruta. Otros tipos de aves tenían horarios específicos de alimentación. Los marineros sabían cuándo y dónde cazaban y dirigían sus barcos en función del lugar donde ellas se alimentaban. Los vikingos suelen recibir demasiado crédito por sus habilidades marineras. Mientras que ellos utilizaban una brújula solar, los antiguos polinesios se basaban exclusivamente en el conocimiento de cómo la mismísima naturaleza podía guiarlos. Sus habilidades eran tan avanzadas que en 1769 el capitán James Cook, un explorador inglés, llegó a contratar a un navegante polinesio debido a su amplio conocimiento de los mares. Pero aún más sorprendente fue el hecho de que el navegante dibujara un mapa de memoria que abarcaba un área de 3.200 kilómetros de ancho. En esta región había 130 islas y conocía 74 de ellas por su nombre. Al inicio del viaje, el capitán Cook solía ignorar los consejos del navegante, pero hacia el final quedó muy impresionado. También reconoció que posiblemente los polinesios eran la nación más extendida de la Tierra. En Colombia, la gente vio un pequeño objeto redondo flotando en el cielo y luego cayó al suelo. Lo grabaron en video y lo recogieron. Resultó ser una extraña esfera metálica redonda. No tenía turbinas ni hélices que son comunes en los drones. Además, según los testigos, la esfera estaba fría después de caer al suelo. Pesaba solo 2 kilogramos, que es la mitad del peso de una bola de boliche. Pero lo más interesante es lo que tenía escrito, símbolos desconocidos que se asemejan a las runas y escrituras de civilizaciones antiguas como las de Mesopotamia. Con la ayuda de la inteligencia artificial, un investigador logró descifrar la misteriosa inscripción y esto fue lo que leyó: el origen del nacimiento a través de la unión y la energía en el ciclo de transformación es el punto de encuentro de la unidad, expansión y conciencia individual. ¿Ah? ¿Qué? Suena demasiado filosófico y fanático, pero ¿qué piensas tú?
Bueno, la inscripción está más o menos clara, pero ¿qué hay de la composición de la esfera? ¿Cuál es su origen? Su diseño difiere de los métodos de producción estándar, ya que no tiene costuras de soldadura ni uniones. Utilizando rayos X, los científicos observaron el interior. Resultó que la esfera estaba compuesta por 3 capas y tenía entre 9 y 18 microesferas en su interior, dependiendo de diversas fuentes. Todas ellas estaban ubicadas alrededor del núcleo. Obviamente, muchas personas comenzaron a afirmar que se trataba de algún tipo de tecnología desconocida de otro planeta. Cómo flotó y por qué estaba fría es un enigma, pero seamos honestos, si realmente fuera algún objeto misterioso del espacio, entonces todo el mundo ya estaría hablando al respecto. La esfera parece un objeto de arte o algo así, y todos estos trucos de flotación, así como el mensaje encriptado, parece ser de algún tipo de espectáculo. La mayoría de los usuarios de internet tienen la misma opinión, por cierto. ¿Cuál crees que es el objetivo de este proyecto? Quizás el artista quería mostrar lo fácil que es hacer que la gente crea en cosas extraordinarias. O si lees las palabras descifradas atentamente, parece un mensaje filosófico que nos anima a dejar de arruinar el planeta y afirmar que el progreso y la naturaleza deben unirse. Pero ¿cómo voló esa esfera? Quizás el artista u otra persona dibujó una esfera volante en una computadora y la añadió al video grabado y luego la arrojó al suelo. Para ser honestos, la esfera de Colombia no es muy sorprendente, a diferencia de estas esferas que se encontraron en una roca de 3.000 millones de años. Esto ocurrió en Sudáfrica en los años 80. Las esferas misteriosas, similares a pequeñas pelotas de cricket, se llaman esferas de Klerksdorp. Tienen una superficie lisa y pequeñas líneas que cruzan el centro. Parece que fueron creadas por algún antiguo humano de las cavernas, pero el único detalle es que hace 3.000 millones de años no había humanos, ni siquiera existían dinosaurios. Entonces, ¿quién o qué creó estas cosas? Muchos pseudocientíficos dicen que las esferas fueron creadas por civilizaciones extraterrestres. Un empleado del museo donde se conservaban incluso dijo que las esferas giraban por sí solas. ¿Cómo era posible? Un análisis minucioso reveló la verdad. La respuesta era simple: la creadora de las esferas es la naturaleza. Estos objetos se llaman concreciones y se encuentran en varios lugares alrededor del mundo. Las pequeñas esferas están compuestas de varios minerales y rocas, pero ¿cómo las crea la naturaleza? Hay un pequeño grano de arena dentro de la piedra. Durante miles de millones de años, agua con minerales envuelve este grano en capas y así se forma una pequeña esfera. Y estas líneas son las huellas de la piedra dentro de la cual creció esta esfera. ¿Pero cómo rodaban en el museo? Muy simple, los objetos redondos pueden rodar con el menor empujón. No muy lejos del lugar donde se encuentra el museo, se extraía oro. Probablemente eso causó pequeños terremotos y la vibración del suelo hizo que las esferas se movieran. Así que no hay nada extraño aquí. Pero si estas pequeñas esferas se estuvieran moviendo y haciendo ruidos extraños y fuertes, sería bastante espeluznante. Por suerte, no había nada de eso en el museo, pero algo similar ocurrió en Jacksonville. Una gran esfera metálica del tamaño de una bola de boliche se convirtió quizás en la esfera más famosa del mundo después de que la familia Betts la encontrara en el bosque de la isla Fort George en 1974. Jerry, Antoine y su hijo de 21 años, Terry, estaban caminando por el bosque alrededor de su propiedad cuando Terry encontró una misteriosa bola de metal. Pensó que era un hermoso souvenir, así que se la llevó. El extraño artefacto permaneció en la casa como un adorno. Nadie le prestó atención hasta que Terry empezó a tocar la guitarra. En ese momento, la esfera rodó por sí sola. ¿O no? Lo descubrirás más adelante. Cambió de dirección y se detuvo. Luego vibró y emitió un sonido agudo que hizo que los perros gimieran y se taparan las orejas. Todos los miembros de la familia se dieron cuenta de que esto era algo extraño. Una de las primeras personas a las que la familia Betts habló sobre la esfera fue un locutor de radio que amaba las historias misteriosas. Cabe señalar que en los años 70 el tema de las civilizaciones extraterrestres era muy popular. Por lo tanto, la esfera Betts se convirtió en una superestrella muy rápidamente. El locutor de radio confirmó que la esfera se comportaba de manera bastante extraña. Luego también lo aseguró otra persona. Después de eso, la familia comenzó a invitar a periodistas a la casa. Las historias sobre la esfera Betts se difundieron por todo Jacksonville y muy pronto por todo el país. Los periódicos escribieron sobre el origen extraterrestre de la esfera. Los periodistas entrevistaron a los miembros de la familia Betts. La gente parecía enloquecer por esta historia. Por supuesto, la noticia sobre el misterio artefacto llegó a las autoridades del país.
La Marina de los Estados Unidos decidió examinar detenidamente a la esfera Betz para asegurarse de que no era su tecnología y si era algún tipo de desarrollo secreto que cayó del avión y terminó en manos de civiles. Afortunadamente para la Marina, esta teoría resultó ser falsa. Analizaron la esfera y descubrieron que estaba hecha de acero inoxidable, pero no pudieron averiguar quién era su creador. Sin embargo, sabían con certeza que había sido hecha en la Tierra. Una diminuta muesca triangular en la superficie hacía que la esfera rodara en el suelo en diferentes direcciones. En un objeto tan perfectamente equilibrado, incluso un pequeño defecto podía hacer que la pelota se moviera de manera extraña. Además, la construcción de la casa era desigual. Cualquier leve toque provocaba que la esfera se moviera y cambiara de dirección. La Marina de los Estados Unidos pronto reveló el origen de este misterioso objeto. Era una gran bola de rodamiento que se utilizaba como válvula de retención en el sistema de tuberías de una planta química. Algún tiempo después, se dio a conocer que se había encontrado otra esfera similar, que resultó ser parte de una válvula utilizada en una fábrica de papel. Con el tiempo surgieron otros detalles. Un artista de Nuevo México recogía diversos tipos de chatarra para utilizarlos en la creación de esculturas. Les contó a los periodistas que una vez había cargado unas bolas de válvula de retención en el techo de su autobús y condujo por Jacksonville en 1971. Algunas bolas se cayeron. Quizás una de ellas rodó hacia el bosque donde la familia Betz la encontró. Esa es toda la historia, sin magia ni tecnología extraterrestre. Pero a pesar de todas estas investigaciones, la esfera Betz seguía siendo famosa. La gente llamaba a la familia las 24 horas del día. Los periodistas acudían a su propiedad privada para ver la esfera. Por supuesto, la familia estaba cansada de tanta popularidad. Repetir a los reporteros las mismas cosas sobre esta esfera una y otra vez no era la actividad más divertida. En algún momento, los miembros de la familia dejaron el tema. En una entrevista, Jerry Betz dijo que toda esta popularidad los había oprimido. Ya no estaban involucrados en investigaciones relacionadas con las esferas, por lo que el origen exacto de este objeto no fue probado. Pero como ya has oído, las teorías parecen ser bastante ciertas. Arqueólogos encontraron recientemente algo fascinante de un reino maya olvidado. Una tumba escondida en una pirámide en ruinas. Dentro había un rey que había permanecido enterrado por 1700 años. Una máscara de jade que parece casi humana, pero no del todo. Y todo esto gracias a los saqueadores que la pasaron por alto por solo 1,80 m. Tropezaron con ella en el 2022 en las densas selvas cerca de la frontera de Guatemala, México y Belice. En tiempos mayas, este pequeño lugar solía llamarse Xochquitán. Es una ciudad perdida, medio tragada por la selva, y no significaba casi nada en comparación con otras grandes ciudades mayas como Tikal o Teotihuacán. O eso pensábamos. El equipo descubrió una tumba de un gobernante maya, los artefactos, los nombres de los reyes. Todo esto reveló que Xochquitán no era solo una pequeña aldea, era un lugar bastante importante para esa cultura, y lo que encontraron dentro de esa tumba puede rivalizar con los tesoros de cualquier metrópoli maya. El techo de la tumba había colapsado hacía mucho tiempo, pero las ofrendas seguían adentro y permanecieron intactas incluso después de siglos. Recuperaron más de 16 conchas de Spondylus. Estas cosas eran usadas por la élite antigua para el poder y rituales. Eso significaba que quien estuviera relacionado con la tumba era alguien adinerado, de alto estatus, que tuvo un entierro ceremonial. Arqueólogos también encontraron fémures tallados. Estaban grabados con jeroglíficos y nombres. Los mayas literalmente escribieron su historia en restos humanos. Los investigadores desean profundizar mucho más y realizar un análisis de ADN en los huesos. Tal vez eso ayude a descubrir vínculos familiares, orígenes o problemas de salud que estas personas pudieron haber enfrentado. Y lo más importante de todo, la máscara de jade en mosaico. Fue ensamblada con azulejos verdes luminosos en una expresión que parece casi humana, casi viva. Mucha gente bromeaba diciendo que es como la máscara de Jim Carrey en la famosa película. Pero no era un artefacto mágico, era el rostro de un rey maya olvidado, observándonos después de 1700 años de silencio. Su nombre estaba grabado en los huesos del fémur, Itzamcocaj Balam.
Los historiadores creen que este podría ser el gobernante que reinó alrededor del año 350 a.C. Lamentablemente este período está muy mal documentado, por lo que apenas sabemos algo sobre esos tiempos. Pero parece que era bastante importante para los lugareños. Uno de los huesos incluso muestra una figura tallada que sostiene la cabeza de una deidad. Esta se parece exactamente a la máscara de Jade. Quizás se suponía que este fuera el rey mismo mientras derrotaba a algún villano mitológico. Otras inscripciones mencionan al padre y al abuelo del rey. Eso vincula a Xochitlam con las poderosas capitales mayas que mencionamos, Tikal y Teotihuacán. Tikal fue en su tiempo el corazón palpitante del mundo maya. Era una fascinante megalópolis. Se alzaba desde las tierras bajas de Guatemala con imponentes pirámides escalonadas que rascaban el cielo. Ese sitio era el hogar de decenas de miles de personas. También era un centro de arte, astronomía y cultura. Los gobernantes eran adorados casi como deidades vivientes. Sus hazañas fueron talladas en estelas que aún se erigen entre los monos aulladores. Teotihuacán se encontraba aún más al norte. Ahora, ese era un misterio de otro tipo. No era realmente maya, sino más bien el centro de México. Pero aún así era una verdadera metrópoli, una de las ciudades más grandes del mundo en su tiempo. Era más famosa por su Avenida de los Muertos y por estructuras colosales como la Pirámide del Sol. Fue un rico centro cultural que tuvo una influencia mundial. Durante siglos, tanto Tikal como Teotihuacán parecían tener culturas completamente distintas. Tikal era una ciudad-estado floreciente donde la gente amaba la lectura, la astronomía y la arquitectura hermosa. Teotihuacán era una superpotencia militarista titánica. Dos grandes centros de México separados por 965 kilómetros de selva y montañas. En comparación con estas capitales imperiales, Xochitlam era un susurro. Pero parece que este hombre, Itzam, de la tumba, no era solo el gobernante de una aldea cualquiera. Al parecer, tenía vínculos políticos en la antigua Mesoamérica. Lo más increíble es que casi perdemos esta pieza de la historia, todo debido a los saqueadores. En algún momento del pasado, saqueadores de tumbas cavaron peligrosamente cerca. Se detuvieron a solo 2 metros de la tumba. Es como ese meme de los diamantes. A veces dejas de cavar justo antes de alcanzar el gran hallazgo. Pero en nuestro caso, gracias al cielo, no llegaron primero. Así de cerca estuvimos de perder un pedazo de historia. Y en una ironía casi poética, fueron los túneles de los saqueadores los que llevaron al equipo de Strada Belli al sitio. Los arqueólogos han estado explorando y utilizando la llamada tecnología LIDAR. Básicamente se trata de haces de láser disparados desde lo alto que lo ayudan a mapear el lugar. Es como tomar radiografías del suelo de la selva. Y fue entonces cuando encontraron las pequeñas señales de intrusión. Se dieron cuenta rápidamente de que si alguien había estado excavando ahí, probablemente buscaba algo importante. Sin los saqueadores fallidos, podrían haber pasado por alto un descubrimiento. En cualquier caso, los arqueólogos quieren seguir buscando. Podrían encontrar incluso más cámaras sepultadas dentro de la pirámide abandonada. Seguimos encontrando cosas misteriosas relacionadas con los mayas. Recientemente, enterrada profundo dentro de las ruinas de Tikal, los arqueólogos encontraron una casa, y en ella un altar de piedra caliza. Estaba cubierto de vibrantes murales de rojo, amarillo y negro. Lo curioso es que esta construcción no fue hecha por los mayas, era inconfundiblemente de estilo teotihuacano, y al igual que la tumba anterior, fue construida hace aproximadamente 1700 años. El altar fue descubierto dentro de una residencia de la era maya conocida como Grupo 6D15. Medía 1 metro por 1,8 metros, justo en el centro de la casa. Eso era muy típico de las tradiciones de Teotihuacán. Contaba con un mural del dios de la tormenta. También era una deidad central en el panteón de Teotihuacán. Pero este altar no representaba a reyes ni gobernantes. Eso era muy extraño, ya que, como dijimos, los mayas veneraban y honraban sus dinastías y su poder político, colocándolos prácticamente en todas partes como si fuera mercancía. Pero en su lugar, este altar veneraba únicamente a las deidades, y lo hacía en el corazón de la principal capital maya, Tikal. Cuando los arqueólogos profundizaron en su investigación, lo vieron como una prueba inequívoca de que los teotihuacanos no solo llegaron a Tikal, sino que prosperaron allí. Esta casa no era solo un puesto comercial, la gente realmente vivía en ella.
Los teotihuacanos construyeron hogares, practicaron sus rituales y dejaron a sus deidades en esta ciudad, y los mayas parecían estar tranquilos con eso. Los investigadores creen que este lugar fue el hogar de algunas personas de élite de Teotihuacán, o tal vez pertenecía a mayas que practicaban la cultura teotihuacana y la respetaban profundamente. Pero podría ser algo más oscuro que un simple multiculturalismo amistoso. Las dos ciudades no tenían la mejor relación. Había cierta tensión, quizá incluso vigilancia. La casa y el altar probablemente se construyeron alrededor del 300 a 400 a.C. Ese fue un periodo en el que Tikal estaba ascendiendo en poder. Esto podría haber captado la atención del poderoso imperio del norte. Es casi como si los mayas hubieran despertado a la bestia. Para el periodo entre 400 y 450 a.C., esa atención pudo haberse tornado en algo siniestro. El altar podría haber sido en realidad el símbolo de dominación. ¿Habían realmente los mayas de Tikal dado la bienvenida a sus invitados o ellos llegaron aquí de manera directa, comenzaron a construir altares extranjeros en espacio sagrado? ¿Utilizó Teotihuacán esto como una especie de invasión sutil? En ese caso tendría sentido que los mayas destruyeran ese lugar o lo vandalizaran de alguna forma. Los mayas solían enterrar sus edificios y construir nuevos sobre ellos regularmente, pero por alguna razón este altar permaneció intacto. Los mayas lo encontraron y lo enterraron junto con los edificios circundantes tal como estaban, sin vandalismo, sin destrucción, ni siquiera reconstrucción. Parece que tenían sentimientos complicados hacia los teotihuacanos. En el Reino Unido hay alrededor de 115,000 buzones de correo, y algunos de ellos están ubicados en lugares cuestionables. Mira aquí, estamos en un tramo desierto del páramo de Keynote, y aquí justo en medio de la nada, entre la cantera y algo de páramo, se alza un solitario buzón de correo. Fue el maestro local Chris Aitken quien se topó con esta rareza cerca de Ward Hill en Young Oak Root. Young Oak Root es un pequeño pueblo situado a 4 kilómetros al noreste de Canis Bay en el histórico condado de Keynote, Escocia. El pueblo en sí es popular entre los turistas, pero solo alberga a unas 300 personas de forma regular, aunque tiene sus propios buzones allí. ¿Por qué necesitaría alguien uno en una colina al azar? Cuando Chris compartió una foto en línea, alguien intervino con una teoría. Hace un tiempo, un emprendedor estaba vendiendo pequeñas parcelas de tierra alrededor de Camster. Afirmaba que los compradores se convertían en terratenientes de sus pequeños terrenos. ¿Podría este buzón estar relacionado con eso? El buzón, orgullosamente etiquetado como Tierra de Young Oak Roots, lleva el nombre de Thorsten Sommer y una dirección en Alemania. Hay un número PIN en la parte delantera, pero cuando Chris lo abrió, lo único que encontró fue un enlace a un sitio web. Este tiene fotos de Sommer ondeando una bandera escocesa y hablando de su amor por Escocia, llegando incluso a llamarse a sí mismo un viejo escocés. Chris intentó comunicarse a través del sitio web para obtener más información, pero no ha recibido respuesta. Podría estar relacionado con la supuesta compra de Sommer de un pequeño terreno, pero la compra de títulos nobiliarios escoceses a menudo se considera un fraude, ya que no otorga un título real en absoluto. El área alrededor de Wall Hill también ha tenido acciones policiales recientes después de que se encontrara un cuerpo cerca. ¿Podría esto estar de alguna manera conectado con este misterioso buzón también? Suficiente con las historias de detectives. Vayamos al mundo de la moda de alta gama, ¿te parece? Así que tal vez hayas visto esa curiosa imagen que apareció por todo internet y que afirmaba que había una tienda emergente de Prada en el desierto de Texas. Bueno, es algo cierto y algo no. Sí hay una tienda, más o menos. Mostraba toda una gama de productos de Prada valorados en alrededor de $80,000. Y adivina qué, la propia Miuccia Prada seleccionó personalmente los artículos. Pero aún así no podías comprar ni una sola cosa allí. No había cajeros ni dependientes. Era como si el lugar estuviera permanentemente cerrado. La sorpresa, en realidad era una instalación de arte, hecha completamente de materiales biodegradables. Fue diseñada para integrarse gradualmente de nuevo en la naturaleza, lo que lanzó una divertida crítica a nuestra actual cultura de consumo. Pero, ¿por qué exhibir productos que no puedes comprar realmente? Es una metáfora del encanto elusivo del lujo. Aunque se suponía que debía descomponerse en paz, el bombo a su alrededor llevó a una sorprendente cantidad de transeúntes e incluso a algo de caos. Tras intentar ahuyentar a algunos posibles ladrones, los artistas tuvieron que admitir la derrota. Ahora es un punto de encuentro para fotos, puesto que atrae a todos, desde turistas hasta celebridades.
Correcto, puedes encontrar un bolso de marca en el desierto, pero puedes, digamos, encontrar un coche en alguna cueva de Gales. La respuesta es sí, y déjame decirte, no es solo un auto, sino mucho de ellos. La Caverna de las Almas Perdidas es una conocida cueva de coches abandonados escondida en Gales. Una vez fue una mina de pizarra en Ceredigion, donde los trabajadores extraían toneladas de pizarra y la transportaban usando tranvía de vía estrecha tirados por caballos. Pero cuando la industria minera desapareció hace décadas, la mina quedó en silencio. Si te atreves a entrar, lo cual personalmente no recomiendo, encontrarás dos grandes cámaras, pero una es notable. La cámara principal se adentra a unos 20 metros y está principalmente sumergida con solo una pequeña abertura arriba. Desde que la mina cerró, los lugareños y el ayuntamiento han aprovechado esa abertura para arrojar todo tipo de cosas no deseadas ahí. Encontrarás de todo, desde refrigeradores y televisores hasta incluso autos enteros amontonados en una esquina. Lo que hace especial a la Caverna de las Almas Perdidas es el único rayo de luz que penetra, que lanza su brillo sobre el montón de autos destrozados y metales retorcidos. El agua, al ser alcanzada por esa luz, resplandece con un impresionante verde turquesa, lo que crea hermosos reflejos en los autos y las paredes de la caverna en la superficie quieta. De vez en cuando, un fragmento de pizarra cae, lo que rompe el silencio y envía ondas a través del agua. Hubo otro extraño hallazgo en Gales. Un monolito plateado y brillante de 3 metros apareció recientemente en High Bluff, en Powys, Gales, y está despertando una gran curiosidad. Un constructor local llamado Craig Muir lo descubrió durante su caminata y lo describió como si hubiera caído del espacio. Está hecho de acero quirúrgico, no tiene marcas y está muy bien fabricado sin soldaduras visibles. El hallazgo de Muir recuerda a aquellos misteriosos monolitos que aparecieron por todo el mundo en 2020 y causaron bastante alboroto en línea. El lugareño Richard Heine sugirió que podría tratarse de algún tipo de instalación científica, pero con las reglas del Parque Nacional que prohíben estructuras no autorizadas. Podría no estar allí por mucho tiempo. Al no ver huellas visibles a su alrededor, Muir especuló que podría haber sido llevado por un grupo o incluso dejado caer desde un helicóptero. Esta no es la primera vez que se avista a un monolito extraño. Se han visto similares en Utah, la isla de Wight e incluso Glastonbury Tor, donde uno fue marcado humorísticamente con No de Bansky. Sin embargo, fácilmente podría ser él. El Reino Unido es el país líder en cuanto a la cantidad de obras de Bansky, ya que en 2023 había 70 de ellas. No es de extrañar, ya que, según se dice, es británico y nació en Bristol. El desierto de Atacama en el norte de Chile, el desierto no polar más seco del mundo, presenta una vista insólita en el marcador kilométrico 1309 de la carretera panamericana. Una enorme mano de cemento que se eleva 11 metros sobre la arena. Parece inquietante, ¿verdad? No te preocupes, no es algún monstruo aterrador tratando de agarrarte y llevarte al inframundo. Tampoco es una reliquia antigua de una civilización perdida. Un escultor profesional creó este peculiar monumento en 1992. A pesar de su lejanía, la mano es frecuentemente blanco de grafitis, por lo que los voluntarios locales deben limpiarla 2 veces al año. Por cierto, no es el único monumento de este tipo. El mismo escultor también creó una mano similar en Punta del Este, Uruguay, llamada Hombre Emergiendo a la Vida, que representa la idea de que un gigante podría estar sosteniendo Sudamérica con un puño de piedra. ¿Funciona para mí? Echa un vistazo a esta enorme esfera de piedra oculta en el Valle del Bosque de Visoko en Bosnia. ¿Qué opinas? ¿Es una reliquia antigua o una instalación de arte moderno? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Pero para ser completamente transparente contigo, como siempre lo soy, nadie lo sabe con certeza. Los expertos creen que esta esfera, que mide alrededor de 3 metros de diámetro, es solo una formación rocosa natural llamada concreción. Estas esferas ricas en hierro obtienen su color rojizo debido a su alto contenido de hierro y se forman cuando las partículas minerales se aglutinan con el tiempo. Aunque las concreciones pueden adoptar formas bastante inusuales, el proceso exacto de cómo se forman sigue siendo un misterio.
Luego está este arqueólogo Semir Osmanagić, a menudo llamado el Indiana Jones bosnio, que afirma que en realidad es un artefacto hecho por el hombre de hace más de 1000 años. Sin embargo, las concreciones esféricas no son exclusivas de Bosnia. Puedes encontrarlas en todo el mundo, como estas rocas en Nueva Zelanda, piedras gigantescas y redondas que tienen más de 60 millones de años. También hay concreciones en forma de bala de cañón en Dakota del Norte. Y no olvidemos las esferas de piedra hechas por los pueblos tiquís en Costa Rica, que están perfectamente formadas y dispuestas, sin duda un testimonio de la creatividad humana. Entonces, aunque la esfera bosnia es sumamente intrigante, probablemente sea solo una concreción antigua y no un vestigio de una civilización perdida. ¡Qué lástima! Algunas cosas están tan bien ocultas que tienes que sumergirte hasta el fondo marino para vislumbrar.